tenemos la base de la mochila que les había dicho que son 168 puntos. En esa base vamos a hacer 6 divisiones. Por cada división voy a tejer 2 puntos. 6 por 2, 12. Entonces le quito a estos 168 estos 12 puntos y me da 156 puntos. Lo divido entre 6 porque voy a hacer 6 divisiones y me da 26 puntos. Entonces les voy a explicar aquí para que me entiendan mejor. Miren, acá tengo 2 puntos en los que voy a empezar a tejer la vuelta, o sea, del otro color, por eso los puse del otro color. Acá están los 26 puntos de este otro color, después los 2 puntos, después los 26 puntos. Así voy a tener 6 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, alrededor de toda la mochila. Esta división es para la primera vuelta, 2 puntos, 26, 2 puntos, 26. Si eso lo sumamos, van a ver que nos da los 168 puntos. En la segunda vuelta, ¿cómo van a hacer? Como siempre estamos señalando el primer punto, vamos a tejer 4 puntos y después no vamos a necesitar contar, sino que cuando lleguemos a los 2 puntos del otro color, vamos a tejer 4 puntos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno a la derecha y uno a la izquierda, siempre. En la tercera vuelta vamos a hacer 6 puntos. Acá abajo tenemos 4, entonces sería uno a la derecha y uno a la izquierda. El tejido nos va hablando. Él nos va diciendo si lo estamos haciendo correctamente, porque el tejido nos tiene que quedar estas líneas así perfectamente bien elaboradas. Mire, si lo estamos haciendo mal, no nos van a quedar los puntos de esta manera. Entonces, ¿para qué intento yo explicarles todo esto? Para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de mochila, no solamente esta, sino que entiendan que una mochila es una división matemática y que es una división exacta, para que ustedes puedan leer cualquier patrón. Ya les estoy enseñando, digamos, la técnica de cómo vamos a trabajar con 2 colores. Después les voy a enseñar con 3, después con 4, pero me tienen que ir siguiendo todos estos pasos para que ustedes lo logren. En realidad es muy fácil hacerlo, lo que pasa es que hay que estar con la mente en el tejido. No deben distraerse, sino que deben estar siempre contando los puntos a la derecha, los puntos a la izquierda, e ir cambiando siempre de color como lo tienen que hacer, y ya les expliqué cómo vamos a cambiar de color. Sin embargo, voy a tejer un poquito para que ustedes se den cuenta en la práctica cómo se hace. Bueno, entonces sigamos con la otra parte. Entonces, yo sé que este es el primer punto de la vuelta siguiente, ¿cierto? Entonces miren cómo van a hacer para cambiar de color. Aquí tienen ustedes las 2 lazadas del medio punto, ¿cierto? Pero yo voy a cambiar de color. Para cambiar de color, ustedes ponen el color nuevo, digamos, y terminan estas 2 lazadas aquí, la terminan con el nuevo color para que ya les quede el otro color. Este hilo de acá lo vamos a ir tejiendo por dentro. Miren cómo voy a tejer aquí. Aquí ya tengo el nuevo color, ¿cierto? Entonces paso este por acá y aquí ya me queda el primer punto que debo marcarlo aquí. Entonces voy a tejer toda esta vuelta, la voy a tejer con este color.
Entonces cuando llegue aquí a este punto, ¿cuántos puntos debo tener? 168 puntos. Yo les decía que este punto es guayú porque miren que aquí tengo los dos hilos del bucle y solamente tomo el de la parte de atrás, miren. Ese es el punto guayú y todo lo estoy tejiendo con medio punto. Mire que yo voy metiendo el hilo, este hilo lo voy llevando, mire. ¿Sí? Lo voy llevando por todo el tejido. En esta primera vuelta que voy a tejer los 168 puntos, no voy a hacer ningún aumento. ¿Por qué razón? Porque ya voy a empezar a subir la mochila. Cuando ustedes van a empezar a subir la mochila, ya dejan de hacer aumentos. Bueno, entonces termino esta vuelta y ustedes verán cómo la mochila ya me va dando como un girito para arriba. Miren lo bonito que queda. Es importante que siempre tejan con la misma tensión y no vayan a tejer como yo tejo. Tejan como ustedes tejen, porque todas las personas tenemos diferente forma de coger la aguja. Entonces ya seguimos. Acá yo ya tejí 1, 2, 3, 4 vueltas con los 168 puntos para que ustedes miren cómo va subiendo la mochila. Miren, no hay necesidad de hacerle absolutamente nada más, sino siempre los 168 puntos, sin aumentar y sin disminuir. Aquí voy a terminar los 168 puntos. Entonces, este que voy a tejer aquí sería el último punto, el 168, pero tengo que cambiar de color. Entonces recuerden, tengo aquí las dos lazadas para terminar el medio punto con el otro color y aquí ya puedo tejer los otros dos puntos con este nuevo color. Entonces, retiro el separador y tejo un punto y 2 puntos, pero recuerden, como tengo que cambiar de color, entonces acá ya cambio de color. Mire, entonces ya tengo tejidos los 2 puntos. Ahora sí tengo que tejer 26 puntos, siempre con el alma por dentro. Mire, tomo la parte de atrás del bucle y tejo con el otro color los 26 puntos. Es muy fácil, solamente que ustedes deben tener muy en cuenta cómo van tejiendo y sin saltarse ninguno de los puntos. Mire, ahí ya me quedaron los 2 puntos y voy a terminar los 26 puntos. Cuando vaya a cambiar a estos otros dos, vuelvo y les enseño. Ya voy a llegar a los 26 puntos, pero les voy a enseñar a contar los puntos. Se cuentan acá arriba, acá abajo no, acá arriba. Miren, estos de aquí, acuérdense que se llaman bucles, ¿no? Entonces cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Y recuerden que yo debo tejer 26 puntos. Entonces este sería el 25 y tejo el 26, pero como ya tengo que cambiar de color para tejer los otros dos, entonces lo termino con el otro color y ahí pongo el alma por dentro y tejo los otros 2 puntos. Sería un punto y 2 puntos y lo termino con el otro color para iniciar nuevamente a tejer los 26 puntos. De todas maneras les voy a dejar el patrón en la descripción del video, que ustedes ahí se pueden también guiar. Sin embargo, si no les queda muy claro, por favor devuelven el video
y lo vuelven a mirar. Bueno, entonces sigo con mis 26 puntos y llego hasta aquí nuevamente. De lo de la teoría llegamos a la práctica. Tenemos las 6 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mire, aquí están las 6 divisiones con el otro color. Y tenemos los 26 puntos. De acá a acá, 26 puntos exactos. Acá ya voy terminando la vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tejer este punto con este color guayaba y voy a tejer un punto color beige de este lado, voy a tejer estos dos y otro punto color beige de este otro lado. Para cambiar de color, acuérdense que tengo que aquí cerrar con el color beige, ¿cierto? Bueno, aquí lo cierro, aquí ya lo tengo. Entonces voy a tejer este punto que sería el primero. Yo ya no necesito divisiones. Aquí sería el primero, aquí sería el segundo punto, medio punto, ¿no? Aquí sería el tercero y aquí voy a tejer el cuarto. Bueno, ahora sí tengo que nuevamente cambiar de color. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seguir tejiendo con este color guayaba. Así me va quedando, miren. ¿Sí? Cuando llegue acá, antes de tejer este punto del mismo color guayaba, lo voy a tejer de color habano. O sea que me van a quedar 4. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente voy a hacerlo hasta llegar aquí, y acá ya no tejo 4 sino que tejo 6. Entonces miren, aquí ya voy a terminar la vuelta. Entonces les decía yo que hay que tejer uno para acá beige y otro para acá beige. Entonces termino aquí, cambio de color, estiro un poquito el hilo y acá tejo uno, acá tejo otro, o sea llevo 2. Siempre tenemos que estirar este hilo, esta alma. Aquí llevo 2, 3, 4, 5 y tejo este último que es el 6. Pero recuerden que tejo este 6 aquí y aquí, cambio de color. ¿Cómo hago? Suelto el hilo y este hilo lo cojo de acá abajo para que no se me entorche. Mire, no lo cojo de aquí, sino que lo cojo de acá abajo. Y mire que aquí me queda como cruzados los hilos. Miren aquí, si ven que los hilos están cruzados, eso hace que los hilos no se entorchen. Entonces aquí estiro este y cierro el punto, o sea que ya tejí 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Esto mismo lo tengo que hacer acá, en este que tengo 4, en este que tengo 4, en este que tengo 4. Cuando llegue acá a los 6, entonces tejo 8 y después tejo 10. Esta es la primera vuelta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vuelta. Miren aquí, nosotros vamos leyendo este patrón. Mire, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 de color beige. El otro color es el color guayaba, mírenlo aquí. Entonces ya vamos para la sexta vuelta. ¿Qué hacemos? Aquí en el color beige trabajamos 1, 2, 3, 4,
5 y 2 aquí en la mitad para que se nos empiecen a formar estas líneas, miren. Entonces, ¿qué hago en la sexta vuelta? 5 beige, 2 guayabas y 5 beige. Sigo cambiando con el otro color, después 5 beige, 2 guayabas, después 5 beige y así se me van formando las líneas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10, ¿cierto? Entonces, acá este lo tengo que hacer color beige para cambiar de color. Recuerden, siempre termino con el color que voy a cambiar. ¿Y qué hago aquí? Aquí lo suelto y cojo el color. Miren que aquí me quedan cruzaditos siempre los hilos, ¿no? Entonces cojo el otro color, tejo este primer punto. 1, 2 y siempre voy dejando este hilo color guayaba, que es el alma, digamos, del tejido, lo voy dejando por dentro. Entonces aquí tengo 4. Acá nuevamente tengo que cambiar de hilo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Tomo las dos lazadas, digamos, y aquí lo cambio, pero miren que siempre los hilos me tienen que quedar acá cruzados, miren, para que ellos no se me vayan a entorchar y entorchar y entorchar. Entonces, ¿qué hago? Aquí lo cierro y tejo 1 y 2 color guayaba, pero como tengo que cambiar nuevamente de hilo a beige, entonces tomo el color beige, siempre me quedan los hilitos aquí cruzados, lo termino aquí y ya inicio nuevamente a tejer los 5 medio puntos color beige. Otra cosita que yo les quiero decir es que yo siempre separo los hilos. Mire que en este caso yo tengo acá mi hilo color guayaba y el beige lo tengo en otra canastica para que no se me vayan a enredar los hilos. Entonces aquí ya tengo 4. Aquí vuelvo y hago el mismo procedimiento. Aquí, como ya tengo que cambiar de hilo, uno siempre el hilo lo coge de acá abajo y ahí ya le quedan los hilos cruzados, miren, para que el hilo no se les enrede. Entonces aquí ya lo termino, mire, aquí tengo 5, vean, 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 2 acá en el centro para que se me vayan formando las hileras, y esta vuelta ya la tejo tal cual como tejí esta parte. La séptima vuelta, entonces, ¿qué hago? No tejo aquí 2, sino que tejo 4 porque acá voy a tejer 1. O sea, la idea es que siempre aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 color beige. 5 puntos color beige. Entonces voy a seguir tejiendo. Ya después de que ustedes le cojan, digamos, como el sentido al tejido y vayan leyendo el patrón, ustedes no van a tener ningún problema, no solamente en tejer esta mochila, sino en tejer cualquiera. Mire que yo tomo los hilos, aquí le estoy dando tensión con este dedo índice y acá con este pulgar, mire cómo cojo los hilos para que el hilo me quede bien tensionado. Si ustedes están aprendiendo, pues lo pueden hacer así. Pero si ya saben tejer y tejen de esta manera, que ustedes cogen el hilo así, no importa, porque aquí también ya le están dando tensión al hilo. Bueno, entonces voy a terminar estas vueltas y ya volvemos al tejido. Vamos a iniciar con la séptima vuelta. Entonces tejemos este último punto. Mire que los hilos aquí me quedan cruzados para cambiar de color. La cierro, la estiro un poquito, ambas le doy tensión y entonces aquí ya tejo el
otro punto de inicio, digamos que sería 1, 2, 3, 4 y aquí tengo que volver a cambiar de color porque no voy a tejer 2 sino 4, uno para acá y uno para acá. Entonces tejo esta así y la termino con ¿cuál? Con el color guayaba, ¿cierto? Mire, la estiro así, mire que los hilos aquí están cruzados. ¿Para qué? Para que no se me entorchen y no se me enreden. Entonces, aquí tejo una, aquí tejo 2, 3 y aquí tejo 4. Pero recuerden que en esta 4 tengo que volver a cambiar de color. Entonces la cierro con el otro color. ¿Sí? Siempre le damos tensión. Entonces aquí tejo 1, 2, 4 y 5. Y acá nuevamente cambio de color. Cierro con este e inicio a tejer hasta llegar a este otro punto y volver a hacer lo mismo que he tejido aquí. Miren, así tejo la séptima, después en la octava tejo 6 de este color y siempre 5 de color beige. Es importante que ustedes tengan el patrón, que se los voy a dejar en la descripción del video, y estén siempre leyendo el patrón, tejiendo y leyendo el patrón. Así tejen hasta terminar la mochila. Voy a tejer el alto que yo quiero tejer y entonces ya se las vuelvo a mostrar para que ustedes vayan mirando cómo nos va quedando la mochila. La base me mide 18 centímetros para una mochila pequeña. De alto me debe medir 23 centímetros. Voy a tejer hasta aquí nada más porque voy a tejerle los ojales, que va a ser otro video, y ahí ya nos queda terminada la mochila. Yo termino acá donde inicio, que es el punto donde inicio. Miren, aquí ya la tengo terminada. Entonces aquí debo colocar un separador para empezar a hacer las divisiones para los ojales. Como tejí acá 1, 2, 3, 4 vueltas, acá voy a tejer 2 vueltas, hago los ojales y ya después termino la mochila. Les recomiendo que la mochila les debe quedar así. Miren el tejido, ahí ella está parada sola, digamos. Hasta acá sería este video con este diseño de una mochila pequeña. Espero que les guste este proyecto. A mí me ha parecido muy lindo esta combinación. Y sus comentarios, sus likes, sus suscripciones para nuestro canal y para nuestro equipo son muy importantes. Lo último, decirles que los quiero mucho, que les agradezco mucho que estén acá en nuestro canal. Un abrazo y ya nos veremos en la tercera parte de este video. Chao.